La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Perfecto, vamos pues ya de regreso en el programa de Los Desvelados. Agradecemos a todos ustedes que ya están pendientes de nuestra señal. Líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Así es, bueno, a través de las redes sociales puede localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Fíjense que sale un artículo muy interesante, una nota, que esto ocurrió el pasado mes de agosto. Bueno, no sucedió esto en agosto, sino que sale esta información en agosto y bueno, de ahí empieza a generarse una gran expectativa por la historia, ¿no? El relato que se da a conocer de algo que ocurrió en el año 2002. Entonces, se me hizo interesante, compartirlo con ustedes. No sé hasta qué grado sea real esto y sería importante si tenemos por ahí desvelados que sean, ¿cómo se dice? Veteranos de Afganistán o de Irak. Ojalá que, si saben algo, pues puedan llamarnos y comentarnos al respecto de esto, ¿no? Pero sale esta información donde mencionan que Marines de los Estados Unidos enfrentaron a un gigante pelirrojo en Afganistán. Entonces, les digo, no hay información en español, tuve que hacer la traducción y voy a leerles la historia, ¿no? Según la traducción que hice, espero que esté bien. Si no, pues ya la iremos arreglando ahorita en el camino. Pero se me hace interesante. Y si tenemos desvelados que son veteranos de guerra de Afganistán y de Irak, bueno, que estuvieron allá en esas áreas y escucharon algo, pues ojalá que se puedan comunicar con nosotros. Bueno, la historia dice así, ¿no? Esta es una historia de estas más extrañas que han salido de la guerra más larga que ha tenido Estados Unidos hasta este momento, y un reporte de que las fuerzas especiales de Estados Unidos se habrían enfrentado y habrían asesinado a un gigante en Afganistán. Varios reportes han sido enviados por múltiples fuentes. Hay varios testigos oculares que afirman que la batalla no solo quitó la vida a un soldado estadounidense, sino que también el gobierno trajo el enorme cadáver o cuerpo a territorio de los Estados Unidos. Hay un reportero y un investigador que está haciendo precisamente todo esto, que se llama La Mazzulli. Él está investigando o investigó pues las evidencias que hay detrás de este Nephilim, ¿no? De este ser gigante. Estas criaturas, los famosos Nephilim, para los velados que tal vez no han escuchado este nombre, estas criaturas eran descendientes de los hijos de Dios, según lo que dicen las escrituras, ¿no? O sea, los ángeles y las hijas de los hombres. Por ejemplo, en Génesis 6:4 dice la Biblia: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se allegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Esa es una de las escrituras que habla de los gigantes. También hay otra que está en Números 13:33, también en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde dice, habla de gigantes que poblaron la tierra, y cuando ellos vivían ahí, dice, también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como saltamontes, así les parecíamos a ellos, o sea que ellos nos veían como saltamontes, ¿no? Por decirlo así. Así que estos son versículos muy extraños de la Biblia, pero posiblemente estos gigantes no solo existieron en tiempos bíblicos, sino que han vivido a través del tiempo hasta el día de hoy. Este investigador realizó varias entrevistas a miembros de equipo de fuerzas especiales que operaron en Afganistán en el 2002 y se encontró que con una de las criaturas, mientras estaba en una patrulla, menciona uno de los testigos, ¿no? Es que les digo que hicimos la traducción así muy rápido. Menciona uno de los testigos que encontraron a esta criatura mientras ellos estaban patrullando en búsqueda de una unidad que se había perdido, o sea, otro grupo de soldados que estaban desaparecidos.
en una parte aislada del país. Estamos hablando de Afganistán. Uno de estos soldados, que guardó el anonimato, dijo que su unidad hizo una búsqueda por un sendero de cabras cerca de una cueva, donde el equipo notó un patrón inusual de rocas y huesos afuera, y extrañamente también pedazos de equipo de comunicación del tipo que es usado por el ejército estadounidense. O sea, eso estaba en la parte de afuera de la cueva. Entonces, mientras ellos estaban inspeccionando los restos y el área, el equipo se sorprendió por un hombre de por lo menos 12 a 15 pies, estamos hablando de 4 a 5 metros de altura, y esta criatura tenía el pelo largo, rojo, sumamente robusto, con un fétido olor y con una actitud sumamente agresiva. Así que la unidad de fuerzas especiales comenzó a disparar, no haciendo mucho efecto en el gigante en ese momento. Esta criatura, con una lanza que traía consigo, logró empalar, o sea, ¿cómo se dice? ¿Empuñar? No, pues le metió la lanza a un soldado identificado como Dan. El resto del equipo continuó disparando, pero decidieron enfocar el fuego a la cara de esta criatura, finalmente matándolo. El tiempo total del enfrentamiento fue entre un minuto y medio y 2 minutos. Y después de la batalla, cuando ya mataron a este gigante, mientras pues lloraban a su compañero que había sido muerto por el gigante, los militares llamaron a un helicóptero para sacar a esta criatura de esa área. Era demasiado grande, dice, no podíamos moverlo nosotros, afirmó el soldado. Olía peor que un zorrillo, olía como si el cadáver del gigante habría estado ahí por días, pudriéndose. Reportamos que teníamos una criatura muy grande, posiblemente humana. Pero a toda la unidad se nos dijo después que reescribiéramos nuestros informes después de esta acción, así que tuvimos que reescribir de la manera en que ellos nos lo pidieron, afirmó este ex soldado. El testigo confirmó que el gigante estaba armado con algo similar a algo que identificaron como la lanza de los Nephilim, que también fue encontrada en otro lado, algo parecido. Otras fuentes apoyan esta extraña historia. Por ejemplo, en un programa de radio aquí en los Estados Unidos se entrevistó a un piloto del C-130 que afirmó haber transportado el cadáver del gigante a una base en el estado de Ohio, aquí en los Estados Unidos. El piloto dijo que la criatura tenía más de 4 metros de alto y pesaba aproximadamente 500 kilos. Suena como que los Nephilim de la Biblia estuvieran aquí entre nosotros, ¿no? Menciona este artículo. También vimos allí gigantes. Nuevamente voy a repetir la escritura de Números 13:33. Dice también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como saltamontes, y así parecíamos a ellos. Bueno, pues tal vez los días del apocalipsis están sobre nosotros. Si esto es real, podemos ver pues un esfuerzo nuevamente del gobierno por ocultar esta espectacular historia y evitar que los involucrados pues hablen al respecto. La gente tiene derecho a saber sobre estas cosas, menciona este investigador. Si hay seres de 4 a 6 metros de altura vagando por la tierra y nuestros militares se han enfrentado a ellos, pues tenemos el derecho como ciudadanos en saberlo. Quiero decir, esto no es un material militar clasificado, esto es algo que necesitamos saber toda la humanidad. Otro soldado que también fue entrevistado bajo anonimato dijo que los que están en el poder tienen interés en mantener la historia encubierta. Si la narración que se encuentra en la Biblia es exacta, ellos no quieren que la gente sepa que es verdad, ya que iría en contra de la evolución darwiniana. Este otro soldado testificó que él escuchó rumores en una base en Afganistán sobre el enfrentamiento con el gigante de Kandahar, así le pusieron. Así se le conoce a este evento entre los soldados. Empezamos a oír un rumor sobre que una unidad había matado lo que ellos llamaban una persona muy alta. Al principio no presté mucha atención a esto, pero empecé a averiguar que la criatura que mataron era en realidad 3 veces más grande del tamaño de un hombre normal. Tenía 6 dedos en las manos y 6 dedos en los pies. Tenía el pelo rojo.
Se decía que una unidad especial había encontrado este objetivo y que lo habían matado dentro de una cueva o en la entrada de una cueva. El soldado alegó también que el rumor en realidad fue ampliamente compartido entre las fuerzas militares en Afganistán. Todos tenían conocimiento, ya que era algo que todos escuchábamos. Años más tarde, dice, vine a confirmar esto cuando ya había yo regresado de Afganistán y conocí a otros miembros militares que no habían estado conmigo directamente. Si quisieran traer al gigante a Kandahar, de Kandahar, dice, lo sabrían todos. La historia hasta sonaría ridícula. Al principio pensaríamos que esto tal vez sería una broma. Ahorita continuamos, vamos rapidísimo a la pausa. Está muy interesante esta historia del famoso gigante de Kandahar, el programa de los desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí, en Los Desvelados con Víctor Camacho. Quiero continuamos aquí el programa de Los Desvelados en esta noche. Por supuesto, las líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Así es, a través de correo electrónico pueden enviarnos sus mensajes desveladomayor@gmail.com. Bueno, estamos platicando de este caso donde Marines de los Estados Unidos se enfrentaron a un gigante en Afganistán. Esta historia entre los soldados la llaman el gigante de... habíamos dicho de dónde. No. Bueno, ahorita leo dónde quedó el asunto. Entonces, se me hace curioso porque les digo, este último, el gigante de Kandahar. Este soldado, el último que estábamos comentando, menciona que él no estuvo en ese momento, en este enfrentamiento, pero escuchaba los rumores de que algo había sucedido, ¿no? Y que después, cuando él ya salió del ejército, regresó a su casa, conoció otros militares. Dice que no habían estado conmigo directamente, pero hablaban de lo mismo, ¿no? Entonces era un rumor que todo el mundo platicaba de que este equipo de fuerzas especiales pues había enfrentado un gigante, ¿no? Y lo habían matado y lo habían traído a los Estados Unidos. Así que él menciona, dice, al principio, cuando uno escucha esto, pues se dice, esto tiene que ser una broma o esto tiene que ser algo que no sucedió, ¿no? Y él admite, dice, entonces, después de que uno escucha a otras personas, las cosas empiezan a embonar de cierta manera y empiezas a darte cuenta de que no es una broma este relato. En la base nos insistían que lleváramos nuestras armas en alto, así dice él. Dice, lo que esto significa es que normalmente estamos listos para hacer 2 disparos en el pecho y en la cabeza. Pero nos insistían que apuntáramos hacia la cabeza o más alto. Así que nos preguntábamos nosotros, bueno, ¿por qué quieren que disparemos más alto que la cabeza de un hombre, no? Entonces les insistían mucho de que estuvieran listos y que dispararan más arriba de la cabeza de una persona normal. El soldado, este último que estamos comentando, también dijo que la gente local, o sea, las personas que viven allí en Afganistán, contaban historias aparentemente ridículas sobre gigantes que atacaban a seres humanos e incluso se los comían, ¿no? O sea, que estos gigantes se comían a las personas. En ese momento yo lo comparaba con las historias del Bigfoot en las montañas de los Estados Unidos, ya que cada cultura tiene este tipo de folclore. Hasta el hecho de que de repente oímos que una unidad militar había matado algo extraño. Para este grupo de soldados de fuerzas especiales pudo haber sido una experiencia mortalmente real. La única pregunta que queda ahora es si más personal militar puede dar testimonio de este evento y revelar pues la verdad sobre el gigante de Kandahar de una vez por todas. Y esa sería la pregunta que haríamos a nuestros desvelados, que son veteranos y que posiblemente pudieron haber estado en el año 2002 en Afganistán o en Irak, si han escuchado algo al respecto.
Así que vamos a ver si tenemos desvelados veteranos que escucharon algo de esta historia ya. Yo digo, ¿por qué matarlo y no verlo dormido? Bueno, porque no lleva sedantes, ¿no? Si vas tú en busca de una unidad que está perdida, pues no vas a llevar sedantes, vas a llevar armas de fuego para disparar bien, ¿no? Entonces, y si esta cosa se te echa encima, como dice la historia, pues también vas a tener que disparar, ni modo que, ¿qué vas a hacer? Pozole. Eso es lo que te va a hacer, te va a hacer pozole. Entonces, pues esta es la historia de estos marinos o marines o de fuerzas especiales que se enfrentaron a este gigante en Afganistán en el año 2002. Entonces, al estar buscando más información de gigantes, porque hemos platicado aquí mucho de gigantes, desvelados nos han llamado, que han encontrado en Puebla, que se huesos en cuevas y todo esto, ¿no? Entonces, empecé a buscar más al respecto y encontré un artículo muy interesante de un cuerpo de un gigante que hasta la fecha todavía existe, supuestamente, y se encuentra en los Estados Unidos, que a ver si algún día de estos está en Baltimore, precisamente este cuerpo, en una tienda de antigüedades. Entonces, pero este cuerpo tiene una historia muy interesante, es un cuerpo de un gigante de 2 cabezas, que supuestamente fue encontrado allá en los años de 1600 y feria, por soldados españoles en la Patagonia. Estamos hablando en el sur de nuestro continente, ¿no? Hasta lo más abajo, recóndito, allá por Argentina, ¿no? En el sur de Argentina. Entonces, les digo, esta historia está interesante porque actualmente existe el cadáver. A pesar de que pues este ser de 12 pies de alto, que son aproximadamente unos 3,5 metros de altura, casi 4, tenía 2 cabezas. Fue llamado Cap Dawan, así se llama esta momia, ¿no? Este ser fue capturado en 1673 por los navegantes españoles y se mantuvo cautivo en las entrañas de la nave, o sea, lo tenían dentro de un barco para pues ahora sí que ahí metían con el gigante a los que de repente se querían... lo alimentaban con él. No lo alimentaban, sino que ahí metían a los que ¿cómo sería la palabra correcta? Los que estaban en contra del capitán. Entonces ahí los echaban con el gigante, ¿no? O intentaban huir del barco. Pero durante una de estas peleas que hubo, pues lograron matar al gigante con una lanza en el pecho. Así que los siguientes eventos no están claros qué sucedió con el gigante, pero supuestamente los restos modificados fueron llevados finalmente a Inglaterra a finales del siglo XIX, donde pasaron, pues, ahora sí que como una atracción, un espectáculo en un muelle allá en Inglaterra. Después fue llevado este cuerpo a un tipo de viaje aquí a los Estados Unidos para mostrarlo también. Hubo problemas con el dueño de este espectáculo y el cuerpo se tuvo que quedar en los Estados Unidos, se quedó a deber dinero o algo así, y una familia más tarde compró este cuerpo que se llama Robert Gerber y su esposa, y lo tienen actualmente pues en un lugar de antigüedades en la ciudad de Baltimore, ¿no? Entonces actualmente el cuerpo está ahí de este gigante, y sí, efectivamente mide más de 3 metros de altura y tiene dos cabezas, ¿no? Entonces algo muy interesante que posiblemente exista, digo, si es real, pues el cuerpo de un gigante que había. Pero no, esta no es la única historia de gigantes en la Patagonia. Muchos exploradores españoles mencionaban de que había gente muy grande en esa parte del sur de nuestro continente. Pero también hay un códice que se llama el Codex Vaticano, algo así, es un libro que fue escrito ya en tierras mexicanas o en Mesoamérica, ya cuando los españoles habían conquistado territorios de lo que hoy conocemos como México y Centroamérica. Hicieron un códice que se llama el Código Vaticano, mencionan ellos, los que han estudiado este códice que se encuentra actualmente en el Vaticano y está escrito en italiano. Hicieron como un libro de historias y relatos de la población, ¿no? De la gente, de los nativos. Y entre estas historias y relatos hay la descripción de una especie de gigantes
que vivían en esa región de Mesoamérica, en México. Y viene precisamente una imagen donde un grupo de personas nativas de esa parte de México capturan y están jalando a un gigante ya muerto. Viene en este código vaticano, ¿no? Entonces hay muchas historias, por ejemplo el teposteco. Básicamente el teposteco, no sé si signifique el cerro del gigante, ¿no? Entonces ahí en Tepoztlán se hablaba de que la gente que habitaba en el Tepoztlán tenían batallas continuas con gigantes que vivían en el lugar. Y el teposteco significa eso, ¿no? Tierra de gigantes. Y así hay muchos lugares, muchas historias donde se habla precisamente de que existían estos seres de gran tamaño entre las personas comunes y corrientes como nosotros, de tamaño regular, ¿no? Entonces es algo curioso cómo aún hay códices, en este caso que fueron hechos en México, que están actualmente en Europa, que hablan de la existencia de estos seres gigantes. Vamos rapidísimo a la pausa, regresamos con más del programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Quiero que seguimos aquí el programa de Los Desvelados en esta noche, líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Así es, a través de las redes sociales pueden localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Bueno, pues esta noche estamos platicando un poquito respecto a los gigantes, ¿no? Yo creo que estos seres siempre han sido mencionados en diferentes culturas y civilizaciones antiguas en todas partes del mundo, ¿no? Y su existencia, pues es parte clave, ¿no? De muchas historias, el folclore de muchas de nuestras culturas antiguas. Y bueno, pues su presencia en nuestro planeta ha sido mencionado, por ejemplo, o ha sido confirmado a través de textos religiosos como la Biblia, ¿no? Que leí un par de versículos al inicio de que estábamos hablando de esto, de que había gigantes en la tierra y de que estos gigantes eran el resultado de la unión, ¿no? Entre los hijos de Dios, hablando de ángeles, por ejemplo, y de las mujeres humanas o hijas de los hombres que pues dieron a luz este tipo de personas, ¿no? No sé, les digo, suena algo muy interesante esto y cómo a través de los años ha continuado. Pero les comentaba yo antes de irnos al corte de este libro o este código que habla de la cultura náhuatl o la cultura azteca, que fue escrito en italiano, el código Ríos o el códice Ríos. Este libro o este códice tiene 101 páginas, compuesto de papel europeo, o sea, ya estaban los españoles en territorio americano, y actualmente se encuentra en la Biblioteca Vaticana en Roma y se conoce también como el Códice Vaticano. Algunos de los grabados que vienen en este códice, yo les estaba comentando antes de irnos al corte, hay representaciones, por ejemplo, de guerreros aztecas matando y capturando a un ser gigante, perteneciente a una raza que ellos llamaban Kinametsin. Ellos llamaban a los gigantes de esa forma, Kinametsin. Kinametsin es un término que se refiere a una raza de gigantes en la mitología azteca o dentro de las culturas mesoamericanas, particularmente entre los pueblos náhuatl. Esta mitología mexica con la leyenda de los soles y los Kinametsin mencionan ellos, la humanidad creada durante el sol de la lluvia. Dice, su gobernante, de acuerdo con algunas versiones del mito, era Tlaloc, quien se correspondió pues ser el sol que alumbró durante la tercera época cosmogónica, que concluyó cuando Quetzalcóatl hizo que lloviera fuego y los Kinametsin murieran quemados. A estos Kinametsin se le atribuía ser los constructores de la ciudad de Teotihuacán y de Tlachihualtepetl, sobre el que se levantó principalmente el templo de la serpiente emplumada en Cholula, en Puebla.
Los tlaxcaltecas relataban que en tiempos cercanos a la conquista española, ellos mismos habían luchado contra los últimos Quinanmetzin. Hay varios estudiosos que mencionan que en el siglo XVIII pues estaban convencidos de que los primeros ocupantes o los primeros habitantes de México habían sido seres de estatura superior a lo normal, y los humanos después llegados ahí, que les llamaron Quinanmetzin, que significa enormes hombres deformes o gigantes monstruosos, coexistieron con ellos pacíficamente por un tiempo, ¿no? Entonces, posiblemente algunas de las evidencias de la existencia de estos gigantes pudiera ser la ciudad tolteca de Tula, ¿no? Para los velados que han visitado la ciudad de Tula, en el estado de Hidalgo, hay unos enigmáticos gigantes ahí que se le llama los Atlantes de Tula, que son unos seres grandotes que están ahí hechos de piedra y que posiblemente pudieran representar, ¿no?, el tamaño de estos seres que eran visitantes posiblemente del espacio, que venían de algún lugar lejano, y estas culturas pues muestran una serie de instrumentos que son claramente productos de una tecnología avanzada, porque se ve como si tuvieran un tipo de pistolas estos atlantes, ¿no? Entonces, es que de igual, o sea, hay lugares arqueológicos que representan lo que nosotros no hemos ido aquí. Por ejemplo, no recuerdo ahorita el nombre de los seres alados también que hay en algunos de los lugares arqueológicos, pirámides, ¿no? Sí, allá en Irak y todo eso, ¿no? Pero también en México hay otros que están no sé en qué ruinas y son con alas. ¿Cuáles son estos? ¿Qué lugares? Es en Irak. ¿En Irak? ¿No en México? No, porque había una que también Ariadna Tapia nos había mencionado. Bueno, hay una ciudad allá son de los mayas, ¿no? Allá en el sur, una representación de un ángel, por decirlo así. Sí. Entonces les digo, no sé, se me hace muy curioso. Vamos a ver si tenemos desvelados que pues hayan estado en las fuerzas militares durante el 2002 aproximadamente en Afganistán o Irak, y que si escucharon algo respecto a esto, pues ojalá que nos puedan llamar o envíen algún correo electrónico, algún mensaje, y nos den su punto de vista al respecto. Que también, ¿no?, lamentablemente pues está destruyendo toda esa historia, ¿no? De aquel lado, todas las representaciones que había arqueológicas. Ya ves que el grupo ISIS está haciendo pues una destrucción masiva de estos lugares, y a la vez pues también está destruyendo una historia que pues se tiene que pues estudiar. Básicamente allá es el origen de la civilización humana, ¿no? Entonces, pues sí, está siendo destruido por el Estado Islámico en este momento. Bueno, pues eso es lo que tenían preparado sobre los gigantes. Vamos a ver si tenemos desvelados que tengan alguna experiencia respecto a algo así. Les digo, ya hemos tenido pues varios relatos, historias de ustedes que nos han compartido precisamente esta situación de gigantes, de haber visto a alguien de gran tamaño, o gente que ha mencionado que ha visto huesos también de gigantes ahí en el lugar donde ustedes radican. Bueno, las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Bueno, pues ya estamos listos, vamos rapidísimo a nuestra pausa, regresamos para seguir platicando con todos ustedes en esta noche en el único y original programa de Los Desvelados. La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más. No, ahí quedó. Ya si se cae lo ponemos.